Bienvenidos y bienvenidas a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que quieren saber sobre las estrellas del momento. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos en el misterioso y apasionante romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque vamos a revelar detalles que quizás no conocían, a analizar cada gesto, cada mirada y cada declaración para entender qué pasó realmente entre estos dos talentosos actores. Antes de que empecemos a desentrañar esta historia de amor que cautivó a millones, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y para que sean los primeros en enterarse de todas las noticias del mundo del espectáculo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo del entretenimiento gracias a su química innegable en la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países de habla hispana. Desde el primer momento en que compartieron pantalla, los fans empezaron a sospechar que la conexión entre Eda y Serkan iba mucho más allá de la ficción. Y vaya que tenían razón. La chispa entre Kerem y Hande era palpable. No era solo la química que transmitían en sus personajes, sino algo más, una complicidad, una conexión genuina que se filtraba a través de la pantalla. Las miradas, las sonrisas, las bromas fuera de cámara, todo apuntaba a que entre ellos estaba surgiendo algo especial. Era una sinergia que trascendía el simple profesionalismo, un entendimiento tácito que se manifestaba en cada escena, en cada entrevista, en cada interacción pública. Parecía que el destino, o quizás la magia de la actuación, los había unido para crear algo verdaderamente único. Los rumores se intensificaron a medida que avanzaba la serie. Los fans, convertidos en verdaderos detectives, analizaban cada fotografía, cada vídeo, cada entrevista en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Y las pistas, por supuesto, no tardaron en aparecer. Se crearon hilos interminables en redes sociales, dedicados exclusivamente a diseccionar cada detalle, la forma en que se miraban durante las entrevistas, las pequeñas bromas internas que solo ellos parecían entender, los gestos sutiles que denotaban un afecto más profundo. Cada movimiento era escrutado, cada palabra analizada, con la esperanza de encontrar la confirmación definitiva. Las publicaciones en redes sociales se volvieron más frecuentes, con mensajes sutiles y fotos que dejaban entrever una relación que iba más allá de la amistad. Los viajes juntos, las cenas románticas, los paseos por la playa, todo esto, aunque intentaran mantenerlo en secreto, era cada vez más evidente. Sus cuentas de Instagram se convirtieron en un campo de batalla para los fans, quienes rastreaban cada ubicación, cada detalle del fondo de las fotos, buscando coincidencias que confirmaran sus sospechas. Los likes y comentarios entre ellos eran analizados con lupa, buscando el mensaje oculto, la señal secreta que revelara la verdad. Pero, ¿cuándo se hizo oficial? La confirmación oficial de su romance llegó, como no podía ser de otra manera, a través de las redes sociales. Durante un viaje a las Maldivas, Kerem y Hande compartieron fotos en sus perfiles de Instagram que dejaban muy poco a la imaginación. Estaban juntos, felices y enamorados. La noticia explotó en las redes sociales, convirtiéndose en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans celebraron la confirmación de lo que ya era un secreto a voces. Fue un momento de euforia colectiva, una explosión de alegría que inundó las redes sociales. Los hashtags #Anker se multiplicaron exponencialmente y las felicitaciones y mensajes de apoyo inundaron sus perfiles. Durante su relación, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su romance parecía un cuento de hadas, una historia de amor sacada directamente de la pantalla. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se dedicaban mensajes cariñosos en las redes sociales y se mostraban felices y enamorados en cada aparición pública. Su relación se convirtió en un modelo a seguir para muchos, una inspiración para aquellos que creían en el amor verdadero. Eran vistos como la pareja perfecta, la encarnación de la felicidad y la armonía. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, la felicidad no duró para siempre. Después de 1 año y medio de relación, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados. La noticia de su ruptura sorprendió y entristeció a sus fans, quienes habían depositado muchas esperanzas en esta pareja. Fue un golpe duro para la comunidad de seguidores, quienes se sintieron decepcionados y desilusionados.
Muchos no podían creer que una historia de amor tan aparentemente perfecta hubiera llegado a su fin. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Las razones de su separación nunca quedaron del todo claras. Algunos rumores apuntaban a diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales, otros a la presión mediática y a la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Lo cierto es que a pesar del amor que se profesaban, Kerem y Hande decidieron que lo mejor para ambos era seguir adelante por separado. Se habló de ambiciones profesionales divergentes, de la dificultad de conciliar sus respectivas agendas, y de la presión constante de los medios y los fans, que les impedía vivir su relación con la privacidad y tranquilidad que deseaban. La ruptura fue un golpe duro para ambos. Se dice que Hande quedó muy afectada por la separación, y que Kerem intentó sin éxito reconquistarla. Ambos se refugiaron en el trabajo y trataron de superar la ruptura con la mayor discreción posible. Los medios de comunicación especularon sobre su estado emocional, buscando cualquier indicio de tristeza o arrepentimiento. Se rumoreaba que Hande se había volcado en sus proyectos profesionales para distraerse de la pena, mientras que Kerem había optado por un perfil más bajo, evitando las apariciones públicas y refugiándose en sus amigos y familiares. Pero, ¿qué queda de su romance? A pesar de la ruptura, el recuerdo de su relación sigue vivo en la memoria de sus fans. Los momentos compartidos, las fotos, los vídeos, las entrevistas, todo esto forma parte de la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su relación se convirtió en un capítulo importante en sus vidas, una experiencia que los marcó y los transformó de alguna manera. Los recuerdos de los momentos felices, los viajes juntos, las risas y las confidencias compartidas, permanecerán para siempre en su memoria. Incluso después de la separación, la química entre ellos sigue siendo evidente. En algunas entrevistas y eventos públicos, se han mostrado cordiales y respetuosos el uno con el otro. Algunos fans incluso mantienen la esperanza de una posible reconciliación en el futuro. A pesar de la ruptura, la conexión entre ellos no se ha desvanecido por completo. Se percibe una cierta familiaridad, una comprensión mutua que sugiere que, a pesar de todo, aún existe un lazo entre ellos. Esta chispa latente alimenta las esperanzas de los fans, quienes sueñan con una segunda oportunidad para su relación. Pero más allá de las especulaciones, lo que queda claro es que Kerem y Hande vivieron una historia de amor intensa y apasionada, una historia que marcó sus vidas y que dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su relación se convirtió en un fenómeno cultural, una historia que trascendió las fronteras y conectó a personas de todo el mundo. El impacto de su romance se sintió en las redes sociales, en los medios de comunicación, e incluso en la moda y el estilo de vida. Analicemos ahora algunos de los momentos más íntimos de su relación, esos instantes que nos permitieron vislumbrar la verdadera conexión entre Kerem y Hande. Recordemos, por ejemplo, aquel viaje a las Maldivas. Más allá de las fotos oficiales que compartieron en sus redes sociales, se filtraron algunas imágenes capturadas por paparazzis que mostraban a la pareja relajada y disfrutando de su tiempo juntos. Se les veía abrazados en la playa, riendo y jugando en el agua, compartiendo momentos de complicidad y cariño. Estas imágenes, más espontáneas y naturales, nos permitieron ver la verdadera esencia de su relación. Fue un escape romántico, un paréntesis en medio del ajetreo de sus vidas profesionales, donde pudieron conectar a un nivel más profundo y disfrutar de la compañía del otro sin las presiones externas. Otro momento íntimo que quedó registrado fue durante una entrevista en la que ambos hablaron sobre su relación. Se les preguntó sobre cómo era trabajar juntos y cómo había afectado su relación la fama y la presión mediática. Sus respuestas fueron sinceras y reveladoras. Reconocieron que no siempre era fácil, pero que se apoyaban mutuamente y que trataban de mantener su relación lo más privada posible. Fue una conversación honesta y vulnerable, en la que compartieron sus miedos, sus inseguridades y sus esperanzas para el futuro de su relación. También recordemos aquellos vídeos que se filtraron durante el rodaje de Esenkal Capm. En estos vídeos, se les veía bromeando y divirtiéndose fuera de cámara. Se reían a carcajadas, se hacían bromas y se mostraban muy cómodos el uno con el otro. Estos vídeos nos permitieron ver la buena química que existía entre ellos y cómo se divertían trabajando juntos. Era evidente que disfrutaban de la compañía del otro, y que su relación se basaba en la amistad, la confianza y el respeto mutuo. Pero quizás uno de los momentos más íntimos y reveladores de su relación fue cuando Kerem dedicó una canción a Hande durante un concierto.
Cantó una balada romántica y mientras cantaba, miraba directamente a Ande con una sonrisa dulce y enamorada. Fue un gesto muy romántico y significativo que demostró el amor que sentía por ella. Fue un acto de amor público y sincero, una declaración de intenciones que dejó claro a todos lo importante que era Ande para él. Estos son solo algunos ejemplos de los momentos íntimos que compartieron Kerem y Ande durante su relación. Momentos que nos permitieron vislumbrar la verdadera conexión entre ellos y que nos hicieron creer en el amor verdadero. Ahora bien, es crucial recordar que la vida personal de las celebridades es precisamente eso, personal. Por mucho que nos guste especular y analizar cada detalle, debemos recordar que no tenemos derecho a invadir su privacidad y que debemos respetar sus decisiones. Su vida privada es un espacio sagrado que debe ser respetado y protegido, independientemente de su fama y popularidad. El romance entre Kerem y Ande fue una historia hermosa y apasionante, pero también fue una historia que llegó a su fin. Y aunque nos duela como fans, debemos aceptar su decisión y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Debemos recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Lo importante es recordar que el amor puede tomar muchas formas y que no siempre tiene un final feliz. A veces las relaciones terminan, pero eso no significa que no hayan sido significativas o importantes. A veces el amor se transforma, evoluciona y encuentra su camino en diferentes direcciones. En el caso de Kerem y Ande, su romance dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Y aunque ya no estén juntos, siempre recordaremos su historia de amor con cariño y nostalgia. Su relación se convirtió en un símbolo de esperanza y romanticismo, una historia que nos recordó el poder del amor y la importancia de creer en los cuentos de hadas. En resumen, el romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una historia de amor intensa, apasionada y llena de momentos inolvidables. Desde su química en pantalla hasta su relación en la vida real, cautivaron a millones de fans en todo el mundo. A pesar de su ruptura, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de sus fans y en la historia del mundo del espectáculo. Analizamos los momentos clave de su relación, desde su confirmación en las Maldivas hasta los rumores y las razones de su separación. Exploramos también algunos de los momentos más íntimos que nos permitieron vislumbrar la verdadera conexión entre ellos. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por el romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo y por ser parte de esta comunidad. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de todo lo que pasó entre Kerem y Hande, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas favoritas. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.